Hoy vamos a meter la lupa en un tema que genera debates, bueno, debates interminables, diría yo. En todas partes, ¿no? En los parques, en los grupos de padres. Exacto, las guarderías, o, bueno, para ser más técnicos, la escolarización de 0 a 2 años. Eso es. Y lo bueno es que no vamos a hablar solo de opiniones. No, para nada. Tenemos datos oficiales del Ministerio de Educación y varios análisis regionales. Con eso sobre la mesa sí que podemos ir al fondo del asunto. Y el objetivo es un poco resolver un misterio. ¿Cómo puede ser que la educación infantil en España tenga dos caras tan opuestas? Es que el misterio es muy real, ¿eh? Pasamos de estar a la cola en unas edades a ser líderes europeos en otras, casi de un año para otro. Y es crucial entender de qué hablamos. No es solo un sitio para dejar a los niños, ¿verdad? Para nada. No es un servicio de aparca niños para que las familias concilien, aunque también ayude a eso. Claro. Estamos hablando de la base, de la cimentación del desarrollo cognitivo y social de una persona. Las cifras aquí son como un chivato, Un ¿sabes? termómetro. Exacto, un termómetro que mide la inversión, las políticas de apoyo, las prioridades de una sociedad. Y vamos a ver que las diferencias son abismales. Me gusta esa idea. Vale, pues vamos a tirar del hilo. Empecemos por los más pequeños de todos, los bebés, los menores de un año. A ver qué dicen los números. Pues mira, los datos de 2024 ya nos dan el primer golpe. En la región de Murcia, solo un 7,6%. Un 7,6%. Sí. Y mientras la media de España es del 15,7%. Uf, es más del doble. Es que es más del doble. Ahí empieza el abismo. Pero la cosa se pone, bueno, más seria si miras al líder. Que es Galicia, ¿no? Galicia con un 27,8%. Casi el 28%. Espera. Entre la comunidad líder, Galicia, y la región de Murcia, la diferencia es de más de 20 puntos. No es el doble, es casi 4 veces más. Esto ya no es una pequeña variación, ¿eh? No, es un abismo. Y aquí se ve eso que decía de las distintas filosofías. No son solo cifras, es que en una comunidad se asume que la educación empieza a los 3 años. Y lo de antes es un asunto privado de las familias. Exacto. Mientras que en otra, como Galicia, se ha interiorizado que ese estímulo temprano es una inversión de futuro. Y eso crea una desigualdad territorial brutal. Lo que en los informes llaman la amplitud del rango. Justo. La distancia entre el primero y el último es de más de 24 puntos. Es como si en la misma liga unos equipos jugaran con 11 y otros con 6. Y esta brecha, esta distancia con la media, viene de lejos. Pues lejos de reducirse, no para de crecer. Imagina que esto es una carrera. Vale. En 2001, Murcia y la media de España salieron casi juntas. La diferencia era de menos de un punto. Hoy, Hoy, más de 20 años después, la distancia es de más de 8 puntos. exacto. Y la razón es simple. La velocidad. En los últimos 10 años, Murcia ha avanzado, sí, a un ritmo de 0,4 puntos por año. Pero el resto ha ido más rápido. El resto de España ha metido una marcha más. Ha avanzado a 0,59. Así que, aunque nosotros corremos, el pelotón se nos escapa cada vez más. Claro, es la sensación de estar haciendo los deberes, pero ver que el resto saca mejor nota en la comparativa. Y en esa clasificación, ¿dónde nos deja eso? Pues nos deja en una posición muy delicada. Ordenando a todas las comunidades de menor a mayor, Murcia ocupa el puesto número 3. La tercera por la cola. La tercera por la cola. Y esto, año tras año, ya no es una anécdota. Es una tendencia estructural. Vale. El panorama para los bebés es bastante desolador en Murcia. Pero a lo mejor las familias prefieren esperar un poco. ¿Se corrige esto cuando cumplen un año? Ojalá. Pero lo que ocurre es justo lo contrario. La brecha se hace todavía más grande. Más todavía. Sí. La desigualdad entre territorios se dispara. Para los niños de un año, Murcia tiene una tasa del 30,3%. Bueno, suena mucho mejor que el 7,6%, claro. Sí, pero el problema es que la media española ha saltado al 52,2%. La distancia ahora es de casi 22 puntos. Es una locura. Y supongo que el líder sigue siendo... Sigue siendo Galicia, con casi un 69% de escolarización. 69%. Esto hace que la amplitud del rango, esa distancia entre el mejor y el peor, se dispare a más de 50 puntos. 50 puntos. 50 puntos de diferencia. Paremos un segundo a pensar en esto. Es que es increíble. Significa que la oportunidad de un niño de recibir estimulación temprana depende, literalmente, de su código postal. Es una lotería educativa.
Dicho así, impresiona. Hablamos de dos realidades paralelas dentro de España y en esta carrera que decías, si la brecha aumenta, nuestra posición en el ranking empeora. Exacto. Aquí se ve claro el efecto DIL más lento. Aunque nuestra tasa ha mejorado en números absolutos, en la clasificación hemos caído. ¿Y qué dice el análisis? El tercero por la cola, y descendiendo. Y la explicación es la misma que antes. Nuestra velocidad de crecimiento, 1,25 puntos al año, es inferior a la media nacional, que es de 1,65. Así, una brecha que era casi cero en 2001 ha explotado a los casi 22 puntos de hoy. Hemos perdido el rebufo del pelotón. Totalmente. Ahora corremos casi en solitario por detrás. ¿Entendido? La tendencia es clara, mejoramos, pero más despacio que el resto, y nos quedamos atrás. ¿Qué pasa con los 2 años? ¿Sigue la misma dinámica o hay algún cambio? Aquí la historia se complica un poco y se vuelve más interesante. A ver. Los datos de 2024 para los niños de 2 años nos dicen que en Murcia la tasa es del 54,3%. La media de España está en el 73,3%. La brecha sigue siendo enorme, de 19 puntos, no nos engañemos. No, desde luego. Pero aquí el líder ya no es Galicia, ¿verdad? No. Aquí hay una comunidad que se sale del mapa. Totalmente. Aquí el campeón indiscutible, la auténtica anomalía, es el País Vasco. Tienen una tasa de escolarización del 94%. Un momento, ¿94%? 94. Pero eso es prácticamente universal. Es increíble. ¿Cómo es posible que la diferencia entre el primero y el último siga siendo de 50 puntos hasta edad? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ahí tiene que haber una explicación política, económica. No puede ser casualidad. ¿Qué hacen diferente? Es la financiación, la red de centros públicos, las ayudas directas a las familias, porque esa diferencia abismal demuestra que la universalización es posible, no es una utopía. Y en el caso de Murcia, ¿cuál ha sido la evolución aquí? Una auténtica montaña rusa. Fíjate que llegamos a tocar fondo, a ser la comunidad con la tasa más baja de toda España. En el farolillo rojo. El farolillo rojo entre los años 2019 y 2022. O sea que estuvimos en lo más bajo del pozo. Y ahora hemos salido de ahí. ¿Hemos mejorado? En 2024 hemos remontado hasta el puesto 4 por la cola. Bueno, algo es algo. Hemos adelantado a algunos, pero seguimos en el grupo de rezagados. Lo interesante aquí, y es un dato que rompe la tendencia anterior, es la velocidad. ¿Ah, sí? Por primera vez, en los últimos 10 años, el ritmo de crecimiento de Murcia para los niños de 2 años ha sido superior al de la media española. Vaya. Hemos crecido a 2,34 puntos por año frente al 1,77 de España. Ah, o sea que en este último tramo de la carrera hemos metido el turbo. Hemos pisado el acelerador, sí. Y eso explica por qué hemos mejorado un poco en la clasificación. Es el primer dato ligeramente optimista. Pero me imagino que hay un pero. Claro. La conclusión del análisis es agridulce. Hemos crecido, pero el resto lo ha hecho mucho más. Si miras toda la foto histórica, es como si hubiéramos empezado a sprintar en la última vuelta, pero nos sacan demasiada ventaja. Esa es la idea. La ventaja que nos sacan es tan grande que todavía no es suficiente para alcanzar al pelotón. Vale, si juntamos todas las piezas del puzzle de este primer ciclo, de 0 a 2 años, la imagen es la de una España rota educativamente, con una enorme desigualdad, donde Murcia ha estado siempre en la cola. Con una brecha creciente, sí. Aunque con un tímido acelerón al final. Pero, ¿qué pasa cuando los niños soplan las 3 velas? ¿La foto cambia? Cambia de una forma tan radical que parece que estamos hablando de otro país. De la noche al día. Totalmente. En el segundo ciclo de infantil, de 3 a 5 años, la escolarización es prácticamente universal. España tiene una media del 97,8%. 97,8, muy alto. Y la región de Murcia, atención, tienen un 99,4%. Un 99,4%. Pero entonces pasamos de ser los terceros por la cola a ser los primeros de la clase. Exacto. En esta etapa no solo alcanzamos la media, sino que la superamos y nos colocamos entre los líderes. O sea que aquí sí cumplimos los objetivos europeos. Con creces. Tanto España como Murcia superan el 96% que la Unión Europea se ha marcado para 2030. Y las diferencias entre comunidades, que eran abismos de 50 puntos, aquí se reducen a decimales. Se desvanecen. Se desvanecen. Esta dualidad es la clave del misterio, entonces. Un sistema educativo de 2 velocidades. ¿Y por qué esta diferencia tan brutal? Porque social y políticamente concebimos las dos etapas de forma completamente distinta. El ciclo de 0 a 2 años se trata como algo discrecional. Casi como una ayuda, ¿no? Sí, una ayuda a la conciliación que depende de la voluntad política y la inversión de cada región. Por eso vemos esa lotería de códigos postales. Entiendo. En cambio, el ciclo de 3 a 5 años
está plenamente consolidado como la primera etapa formal e irrenunciable del sistema educativo. Es un derecho adquirido. Tiene todo el sentido. Pero en esta etapa de éxito, de casi el 100%, ¿hay alguna sombra? ¿Algún dato en la letra pequeña que debamos mirar? La hay. Y es una tendencia muy significativa que los informes subrayan. A pesar del éxito en la universalización de la etapa 3.5, se observa una deriva lenta pero constante hacia la privatización. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? El porcentaje de alumnado en la red pública no deja de bajar. Si en 1997 era casi el 73% del total, Casi 3 de cada 4. la previsión para 2025 es que caiga al 68%. Es decir, la tarta de la escolarización es más grande que nunca. Cubre a casi todos, pero la porción que se lleva a la escuela pública es cada vez más pequeña. Esa es la metáfora perfecta. Se universaliza el acceso, pero se privatiza progresivamente la provisión del servicio. Es una tendencia silenciosa, pero constante. Qué buen apunte. Entonces, para recapitular y cerrar el círculo. La historia que hemos contado hoy es la de dos realidades educativas que conviven en el mismo sistema. Claramente. Un primer ciclo, de 0 a 2 años, marcado por la injusticia territorial, donde las oportunidades de un niño dependen de dónde ha nacido. Y un segundo ciclo, de 3 a 5, que es un motivo de orgullo a nivel europeo. Y la región de Murcia es el espejo perfecto de esta esquizofrenia, peleando en el fango para no ser los últimos en la primera etapa y, de repente, volando alto entre los líderes en la segunda. Totalmente. Y la reflexión final, la pregunta que estos datos nos obligan a hacernos, va más allá de los números. Los datos nos han mostrado el qué. La radiografía de la desigualdad. Eso es, pero no nos explican del todo el porqué. La gran pregunta que queda flotando es, ¿qué combinación de factores concretos hace que el País Vasco o Galicia estén donde están? Financiación, plazas públicas, ayudas, ratios. O incluso las expectativas culturales de la sociedad. ¿Es un modelo que se puede replicar? Porque entender esas claves es el primer paso para decidir si queremos que la educación más temprana deje de ser una lotería y se convierta de verdad en un derecho universal para todos. Ahí es donde empieza el siguiente análisis. Ahí empieza todo.